Estamos próximos a un niño global, lo cual, advierten los especialistas, podría causar desastres de gran magnitud, no solamente en la costa, sino también en la sierra de nuestro país. ¿Pero qué es exactamente un niño global? Eso se lo vamos a preguntar a Mari Moyo, que es investigadora de la Universidad ESAN. Mari, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo está, Juan Carlos? Qué gusto saludarlo. ¿Qué tal? A ver, a veces andamos un poco confundidos con los términos, el niño costero, ahora el niño global. ¿Qué es exactamente el niño global y por qué debemos tener especial cuidado con él? Bueno, nosotros hemos tenido, por ejemplo, en el 2017 un niño costero. Y el tener un niño costero nos lleva a ocuparnos estrictamente de un fenómeno que es muy localizado y que además es recurrente para nuestro país, ¿no? Y que además se ha dado en la zona norte del Perú y en la zona ecuatorial. Sin embargo, cuando hablamos del niño global, nosotros estamos hablando de que es un evento muy fuerte, de mayor intensidad, de consecuencias mayores, porque no solamente afecta al Pacífico Sur, sino también al Pacífico ecuatorial y aumenta por encima de 2 grados de la temperatura y por varios meses. ¿No? Y en ese proceso no solamente se ve afectado el Pacífico Sur, sino también el Pacífico Central. Entonces, la sequía que se espera, por ejemplo, en algunos departamentos en la zona sierra, es uno de los fenómenos que se espera tener con el fenómeno global que aparentemente tendría nuestro país y la zona del Pacífico, tanto ecuatorial como central, a partir de los meses que se prevé que sería en el último trimestre del 2023 para adelante. Porque hay una coexistencia además del fenómeno de lo que se llama el niño y la niña, ¿no? Correcto. ¿Y qué es exactamente lo que nos va a traer? Me dice, por ejemplo, sequías en la zona de la sierra, en algunas zonas de la sierra. ¿Qué más nos va a traer? Porque se está hablando prácticamente de un apocalipsis, ¿no? Nosotros vamos a tener en la costa norte del país seguramente unas lluvias mucho más intensas porque el calentamiento del océano va a ser mayor a 2 grados centígrados. Entonces, perfecto, lo que necesitamos tener es claro de que el efecto pluvial que vamos a tener por las lluvias va a demandar mayor inundación en la zona norte. Entonces, ahí es donde debe entrarnos a preocupar qué es lo que vamos a hacer si no tenemos un drenaje pluvial, por ejemplo, en Piura. En Piura, donde tenemos nosotros, aparentemente, por el informe que he leído de Naciones Unidas, se ha censado más o menos de todos los damnificados y nosotros tendríamos aparentemente más de 400.000 familias que estarían siendo afectadas, ¿no? Es una cifra tremenda. Ahora, ¿esto cuándo estaría comenzando? Porque algunos dicen que incluso ya en septiembre u octubre se empezarían a ver ya algunas manifestaciones. Correcto. Nosotros estamos ahorita ante un niño, ¿no? Pero el niño con los efectos del niño costero. Correcto. Pero los efectos del niño global lo vamos a tener aparentemente por las predicciones que se han hecho de los hallazgos de la ciencia, de que podríamos estar teniendo un niño global en el último trimestre del 2023, y eso es septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y varios meses para adelante. Correcto, o sea que el tiempo, digamos, que nos queda es muy corto. En esos 3 o 4 meses, 5 a máximo que nos queda, ¿qué es lo que realmente, siendo realistas, podríamos hacer para mitigar los daños? Porque obras de infraestructura grandes, obviamente en 4 o 5 meses no se va a poder. ¿Qué se puede hacer? A ver, nosotros tenemos en este momento, tengo yo información de varias instituciones con las que vengo coordinando información y haciendo gestión de la información. En la zona norte del Perú ya se han reunido en Piura varios de los ministerios que tienen que tomar acciones junto con los gobiernos regionales y con los gobiernos locales. El día de hoy tengo entendido que están en Tumbes. Ayer han estado en Piura. Pero en Piura, ¿qué es lo que se necesita? En Piura se necesita la salida al mar. Y dice que la salida al mar
tiene que trabajar un tramo de 24 kilómetros para poder garantizar el drenaje y poder disminuir la exposición que tenemos a para los que no saben, el río Piura, curiosamente, no llega pues hasta el mar, ¿no? Entonces, cuando viene caudaloso, lo que genera es una mega inundación. Eso es lo que finalmente genera. Correcto. Entonces, esa salida al mar, que la tenemos que trabajar porque no tenemos sistema de drenaje urbano en la ciudad, es de 24 kilómetros aproximadamente. Y esos 24 kilómetros, aparentemente el gobierno peruano ya tomó la decisión en este último acuerdo que ha hecho con las autoridades de poder invertir 260 millones de soles para poder ampliar la luz del caudal que saldría hacia el mar. Pero no se va a poder trabajar pues con obras de infraestructura que tengan que ver con cemento. ¿Por qué? Porque ya no tenemos el tiempo. Ya no hay tiempo, y lo otro es que no vamos a poder entrar en un sistema de Invierte-P que nos lleve a un sistema de 2, 3, 4, 5, 6 años, sino de manera hacer licitaciones y todo, expedientes técnicos y todo eso. No, hay que hacer lo de emergencia. Pero con lo de emergencia sí nos podría alcanzar para hacer una especie de canal gigante en estos pocos meses que quedan. Yo creo que si le ponemos celeridad al proceso y trabajamos de manera coordinada toda una plataforma de actores en la zona, donde están implicados varios ministerios y donde está también el gobierno regional, inclusive deberían estar incorporados los colegios profesionales. Por ejemplo, el colegio de ingenieros debería de estar participando y deben ser actores locales los que deben participar porque son los que mejores conocen el proceso y el territorio. Correcto. Entonces, eso creo que nos ayudaría a mitigar de alguna manera el nivel de exposición que nos pone tan frágiles ante lo que viene, que es el fenómeno del niño global. Sí, pues porque La otra cosa importante es entender que el enfoque territorial, Juan Carlos, es importante que se maneje en todo el conjunto del proceso de toma de decisiones. Y el enfoque territorial significa entender qué es lo que necesita cada uno de estos 3 departamentos que ya han sido declarados como de alta vulnerabilidad por el proceso de la inundación pluvial. Tumbes lo que está reclamando ahorita es que necesita agua para el consumo. No tienen agua. Mientras Tumbes, Piura está inundada, Tumbes está reclamando agua, está reclamando viviendas, ¿no? Entonces, el trabajo que hay que hacer para poder entender la atención a la emergencia es con enfoque territorial. Entonces, tenemos que conocer qué hay que hacer en Tumbes, qué hay que hacer en Piura y qué hay que hacer en La Libertad. Nosotros tenemos que en marzo de este año el Ministerio de Economía y Finanzas aprobó un presupuesto de 4.000 millones, de soles. Y esos 4.000 millones los dividió en 3 grandes rubros. Uno de esos rubros importantes a trabajar ha sido lo que viene a ser atención inmediata a la emergencia. Y para eso se destinó 1.000 millones. Y en esos 1.000 millones se pretendía que pudiéramos trabajar muros de contención, barreras. Eso a estas alturas Tumbes, por ejemplo, no lo quiere. Lo que está necesitando Tumbes es que se hagan niveles de represamiento en la parte media y alta. Para y entonces eso, así es. ¿Por qué? Porque además eso va a ayudar a mitigar la necesidad de agua para el consumo y para la agricultura, porque si no los medios de vida de la población... Y hay que decirlo así, ¿no? Porque finalmente el agua, con la infraestructura necesaria y correcta, es una bendición. El problema es que, como acá no hay infraestructura, el agua termina siendo un elemento de daño, pues, ¿no? Porque no estamos preparados. Sí, ahora, es muy importante entender que los estudios nos dicen de que ya se ha identificado, por ejemplo, que no solamente tenemos el problema de cómo atender el sistema pluvial y el sistema de la inundación pluvial o los deslizamientos. También nosotros tenemos una cantidad de instituciones educativas que son alrededor aproximadamente 5.000 instituciones educativas en estos 3 departamentos. Entonces necesitamos entender cuántos niños, por ejemplo, están ahorita sin poder acceder al sistema educativo y qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que vamos a hacer además con lo que viene entre septiembre, diciembre, enero y para adelante. Correcto. Necesitamos entender además que alrededor más o menos de
más de 600 establecimientos de salud están siendo afectados y la población tiene que ser atendida por una serie de enfermedades que ya se están dando, como por ejemplo el dengue. El dengue, correcto. ¿No? Entonces necesitamos entender cómo esa inversión que se ha aprobado ya por el MEF va a ser facilitada para poderse implementar con fines que corresponden a poder brindar real atención a la población, porque si no vamos a tener problemas de salud pública. Correcto, bueno, es que todo parece estar escrito, ¿no? Como en la Biblia, pero no solucionamos nada finalmente. Qué terrible, la verdad. Muchísimas gracias, como siempre, Mari, por atendernos y por poner los puntos sobre las IES. Gracias, Juan Carlos. No hay que olvidar, antes de despedirme, que además tenemos un problema de vivienda, porque hay más de 150.000 familias que hoy han perdido las viviendas. Correcto. Y que necesitamos entender que no solamente necesitamos albergues. Claro, sino algo permanente, esta es la oportunidad de trabajar, esta es la oportunidad de trabajar creación de suelo urbano y hacer un proceso ejemplo de ordenamiento territorial. Claro, es nuestra oportunidad. Muchísimas gracias a Mari Moyo, investigadora de SAN, que ha estado con nosotros. Cerramos así nuestro bloque económico.